Cuando la fe se oscurece, resurgen las supersticiones. Adivinación, magia, hechizos, maleficios, amuletos, ovnis, sectas, sanadores, reiki, yoga y todo lo que conspira contra la verdadera fe. Conozca más en Esclavos del Error. Aprenda a defenderse de la gran invasión que busca que abandonemos la única fe. Fuera de la iglesia no hay salvación. Esclavos del Error. Por cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Vamos a dedicarnos a hablar de algunos temas que nos han pedido amablemente nuestros oyentes. Algunos de los temas llevan un tratamiento o una investigación mucho más profunda y por lo tanto por ahí se demoran un poco más hasta que, realizamos la investigación pertinente. Pero otros los tenemos mucho más a mano. Y es por esto que los vamos sacando, los vamos tocando en la medida en que los vamos teniendo lugar en nuestra programación. Por esto hoy vamos a centralizarnos en algunos temas que tienen que ver con hablar con los muertos, con el diablo como pasatiempo, con el ocultismo y su influencia demoníaca. En definitiva vamos a hablar de todo un poco, de horóscopos, de amuletos, de cábalas, de espiritismo, de poderes psíquicos y cómo han mentido tanto a la gente de todas las épocas, no solamente a nosotros. Pero aquí se ve en el hombre esta necesidad de buscar las cosas que no son de Dios. Parece ser aquel tiempo predicho por San Pablo en la carta a los tesalonicenses. Volverán sus oídos a las fábulas, no queriendo escuchar la verdad. Esta es la realidad de hoy. Por eso, hace mucho tiempo quedó atrás aquel momento en que todo lo relacionado con el diablo recibía el rechazo unánime de la gente. En el mundo occidental y muy especialmente, por ejemplo, en los países católicos, era obvio que nadie en su sano juicio podía sentir atracción alguna por el demonio, dado que ese ser, según las Escrituras, no abriga hacia el hombre otro sentimiento que el odio. Para los creyentes de siglos pasados, no había ninguna duda de que la lucha de Cristo y sus fieles no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en los aires, dice San Pablo en su carta a los Efesios 6:12. Ha pasado el tiempo y ha ido difundiéndose junto con el ateísmo y junto con el modernismo que ha destruido a la Iglesia Católica y ha provocado también el rechazo popular a toda religiosidad, una especie de contracorriente opuesta al cristianismo verdadero, que poco a poco ha sacado del secreto los cultos satanistas, los ha puesto en el mismo nivel de las doctrinas tradicionales, como si fuese una opción religiosa más. De este modo, el satanismo ha invadido rápidamente sectores tan relevantes, sobre todo de las artes y de los medios masivos de comunicación. Para nosotros católicos, resulta difícil entender que alguien pueda desear poner su vida en manos del diablo conscientemente, considerando que todo lo bueno proviene de Dios, y que del diablo como criatura que fracasó radicalmente en su existencia, solamente podemos esperar el absoluto vacío, la nada. Unirse al diablo es compartir el fracaso completo y la frustración de todas las capacidades puestas por Dios en el hombre para que éste llegara incluso a querer ser como Dios, y de ese modo, no aceptando el grito satánico, poder participar de la vida divina. Sin embargo, la falta de una evangelización profunda por parte del clero, así como de una catequesis seria y suficiente que ya no existe, han permitido que una creciente masa de jóvenes perdidos acaben por rechazar con ligereza la fe católica, que en realidad nunca conocieron verdaderamente, porque le dieron agua en la doctrina, le echaron agua, la aguaron, y a nadie le interesa esto. Deciden abrazar ahora alguna de las múltiples formas de satanismo que los medios ofrecen ostentosamente hoy por hoy. Muchos jóvenes comienzan por hacerse fanáticos
de ciertos grupos musicales que se autodefinen como diabólicos y llenan sus habitaciones con carteles y con símbolos satanistas. Quizá la mayoría de los muchachos que llegan a este punto no pasan de él, pero este primer nivel de satanismo ya es tremendamente alarmante, pues el ambiente en que se desenvuelven exige desde el principio rechazar explícitamente a Jesucristo, blasfemar y proferir fórmulas de adoración al demonio. Algunos jóvenes siguen adelante y comienzan a acercarse a la magia, a la brujería, a círculos propiamente demonolátricos, con apariencia de espiritismo, con apariencia de adivinación. Su rechazo hacia lo sagrado se vuelve más radical o agresivo. Su uso de la simbología satanista se vuelve consciente y estudiado, y aparecen en su indumentaria y hasta en su cuerpo, lamentablemente, infinidad de accesorios, a veces de complicada e incluso dolorosa aplicación, como los aros, los piercing, los tatuajes, que los identifican como miembros de los grupos demoníacos. La fascinación que ciertos grupos musicales, películas y programas televisivos de corte satanista tienen en algunos sectores de la juventud es un problema serio que requiere novedosas acciones de contraataque. Este no es ya un fenómeno marginal propio de pequeñas bandas de inadaptados que provienen de las clases bajas. El satanismo de hoy exige a sus adeptos contar con acceso a Internet, a MTV u otros canales televisivos por cable, a cierta indumentaria y a diversos productos para escuchar música con la máxima potencia y fidelidad. Esta demonolatría de supermercado está dirigida a las clases media y alta, y por eso los grupos darquetos que empiezan a pulular por nuestras ciudades están básicamente constituidos por muchachos en situación económica desahogada o también por lo menos de clase media alta. No se conoce quizás la situación en cada ciudad, en cada lugarcito de la ciudad, pero sabemos claramente que el satanismo se está extendiendo en forma alarmante entre jóvenes estudiantes de reconocidas escuelas privadas de San Luis. Algunos grupos ya han cometido sonados casos policiales. También, en algunos años atrás, invocaciones demoníacas terminaron en rituales con asesinatos revestidos de la máscara para la policía, máscara del suicidio, o también, en algunos casos, suicidios colectivos por pactos y por juegos. Realmente, la situación cada vez se pone más pesada en este tema y es para las estructuras eclesiales y para los padres de familia comunes se encuentran realmente en una situación desesperada de abandono total. Primero porque no conocen y segundo porque no logran quebrar las barreras para llegar hasta el corazón y hasta la mente de estos jóvenes entregados ya desde tempranas edades a los cultos satánicos. En apariencia a lo mejor no lo son, pero todo el trasfondo, todo lo que nos aleja de Cristo, en cierto modo, es del demonio. Por eso les proponemos hoy este programa especial que va a comenzar ahora nombrando justamente a estos esclavos del error. El trabajo que vamos a desarrollar se denomina el ocultismo y su influencia demoníaca, en esta primera parte. Es un trabajo de Monseñor Donald Monrose, obispo de Stockton, California. La verdad sobre una moda lamentablemente muy difundida. Valiente obispo, este de Stockton, California, que se ha atrevido claramente a denunciar a toda esta gente que trabaja a veces sin querer para el demonio. Por ocultismo entendemos una influencia sobrehumana o sobrenatural que no es de Dios, entonces debe tratarse plenamente de algo preternatural y que comúnmente asociamos con lo que tiene influencia demoníaca. En los Estados Unidos, el ocultismo es ahora mucho más popular que hace 20 años. Esto se manifiesta en la música popular satánica, las pandillas callejeras satánicas, el aumento de adoradores de Satanás,
el uso más extendido de los horóscopos, el estudio de los signos del zodíaco, y esto publicitado diariamente a través de la televisión, los juegos satánicos que pueden comprarse. A pesar de esto, mucha gente no toma el ocultismo seriamente. Se ríen de la noción del poder del mal y no lo consideran parte del mundo real en el que vivimos. Estoy convencido de que la influencia demoníaca es muy real y constituye una amenaza peligrosa para nuestro bienestar espiritual. Lo que se escribe aquí es un breve resumen de una realidad que no deseo pasar mucho tiempo explorando. Mi propósito es sencillamente impartirles conocimiento suficiente para que puedan, cuando menos, sospechar la presencia de lo oculto y puedan evitarla por completo. En su carta a los Efesios 1:3-10, San Pablo nos dice que Dios nos escogió en Jesucristo antes del principio del mundo. Estamos llamados a vivir limpios de pecado en su presencia. Dios nos llamó para ser sus hijos por medio de Jesucristo. Hemos sido salvados y nuestros pecados han sido perdonados en Jesús mediante su sangre. Esto muestra la generosidad de Dios, nuestro Padre, hacia nosotros. Él nos ha dado la sabiduría para comprender este misterio y adherirnos con nuestra voluntad a este plan que nos ha revelado en Cristo Jesús. Somos, la mayoría, cristianos bautizados y confirmados. En estos dos sacramentos hemos renunciado a Satanás, a sus obras y a sus promesas vacías del reino de las tinieblas. En el bautismo profesamos nuestra fe en Jesucristo y en la Iglesia. Ahora, el reino de Dios está absolutamente opuesto al reino de Satanás. La salvación en Jesucristo presupone el rechazo del reino de las tinieblas. Sin embargo, nuestra vida es una batalla espiritual. En su primera carta, San Juan, en el capítulo 5, 18-69, San Juan nos dice dos cosas. Primero, que nacimos de Dios, por el bautismo y por el Espíritu Santo, y que estamos protegidos por Él para que el maligno no pueda tocarnos mientras permanezcamos en su gracia santificante. Pero también nos dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El maligno puede tentarnos, pero no nos toca directamente a menos que le abramos la puerta. No debemos temerle, pero tampoco debemos buscarlo en los acontecimientos ordinarios de nuestra vida. No se concentren en los espíritus malos. Fijen sus ojos y su fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos salvados solo por Jesús mediante la oración, nuestra adhesión a la palabra de Dios en la Biblia y mediante los sacramentos, especialmente por la presencia de Jesús en la Sagrada Eucaristía, nuestra voluntaria adhesión a lo que la Santa Iglesia Católica nos ha revelado. No debemos olvidar incluir a la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, en nuestra protección. Ella ha aplastado la cabeza de la antigua serpiente. Es un medio poderoso de protección en nuestra vida diaria. ¿Cómo es el reino de Satanás? Es una mentira, que busca parecerse al reino de Dios, pero en realidad no existe. Debemos recordar siempre que Satanás no es rey de nada. En lo absoluto, es una criatura que está condenada al infierno para toda la eternidad. Satanás quiere, en su reino que él se ha inventado y que él quiere hacerle creer a aquellos que toma como adeptos suyos, que es lo mismo que sucede en el reino de Dios, un reino jerárquico donde él está al principio y luego tiene sus secuaces, una especie de espejo que refleja en negativo al cielo. Esto en realidad, sus adoradores, al llegar el momento de la muerte, empiezan a descubrir que se trató de otra de las mentiras de Satanás. Y se van dando cuenta que en realidad él es un condenado más en el infierno, junto con ahora el que ha ido a comprobar temerosamente lo que allí se encuentra.
quiere ser como Dios. Pero en el primero de los mandamientos Dios dijo a Moisés: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses fuera de mí. San Pablo nos dice que estemos en guardia. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, dando oídos a espíritus falaces y a doctrinas diabólicas. Primera carta a Timoteo. Aferrémonos a nuestra fe en el Señor Jesús y en su Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, pues nuestra salvación se logra por Jesucristo mediante la oración, leyendo y estudiando la palabra de Dios en la Biblia y en lo que la Santa Iglesia nos enseña, y mediante la presencia de Jesús en el santo sacrificio de la misa en nuestros sagrarios. Cuando los israelitas estaban a punto de llegar a la tierra prometida, el Señor les dio muchos mandatos relacionados con la verdadera adoración deseada por Él y la falsa adoración que aborrecía. Este mismo mandamiento es válido para nosotros en la actualidad. Deuteronomio 18, 9, 13. Cuando hubieses entrado en la tierra que tu Señor te dará, guárdate de querer imitar las abominaciones de aquellas gentes. No se vea en tu país quien purifique a tu hijo o hija pasándolos por el fuego, ni quien consulte a divinos y haga caso de sueños y de agüeros. No haya hechicero ni encantador, ni quien pida consejo a los que tienen espíritu pitónico y a los astrólogos, ni quien intente averiguar por medio de los difuntos la verdad, porque todas estas cosas las abomina el Señor. Y por haber cometido semejantes maldades, aquellos pueblos acabará con ellos tu entrada en la tierra prometida. Tú has de ser perfecto y sin mancha para con el Señor Dios tuyo. El Señor dice que debemos ser sinceros con Él. No podemos servir a dos señores. Quien está conmigo, quien no está conmigo, está contra mí, dice el Señor. Mateo 12:30. Debemos ser firmes en nuestra resolución de seguir solo al Señor. Consideremos ahora algunos ejemplos de poder y conocimientos prohibidos. Cuando hablamos de conocimiento prohibido queremos decir el que es obtenido fuera de la influencia divina o por el camino normal en que los humanos tenemos conocimientos. Ninguno de nosotros conoce el futuro. Mediante nuestro conocimiento de circunstancias particulares podemos aventurar qué pasaría posiblemente. Esto es una cosa. Ahora, buscar conocimiento del futuro o conocimiento íntimo de alguna otra persona, aparte de Dios, y con la ayuda de clarividencia y espíritu, esto es lo que significa conocimiento prohibido. Poder prohibido es cierta clase de poder mágico que produce efectos apartado de Dios y en cierta manera que está más allá de los medios humanos ordinarios. No os desviéis de Dios en busca de magos, ni consultéis a adivinos, porque seréis por ellos corrompidos. Yo, el Señor Dios vuestro, es el que habla. Levíticos 19:31. O también Levíticos 20:6. Escuchen bien. La persona que se desviare para ir a consultar a los magos y adivinos y se abandonara a ellos, yo le mostraré mi saña y la exterminaré de en medio de su pueblo. Los adivinos tratan de predecir el futuro mediante el uso de lo oculto, la magia o la superstición. Está prohibido buscar el conocimiento del futuro usando cartas de baraja, de tarot, la bola de cristal, el estudio de las manos, las estrellas, examinando las vísceras de animales muertos, lanzando flechas, usando la tabla Ouija o cualquier otro medio supersticioso. Este es un pecado gravísimo contra Dios nuestro Señor y atrae la maldición de Dios sobre nuestras cabezas. Un médium es una persona que tiene conocimiento inmediato o secreto, ya sea por algún poder dudoso de sí mismo o mediante el poder de algún espíritu malo, demonio, que trabaja a través de él. En el libro primero de Samuel, capítulo 3, leemos cómo el rey Saúl consultó a un médium y murió al día siguiente. En Primera Crónicas,
10:13 dice que Saúl murió por este pecado. Jeremías 10:2. Esto dice el Señor: no imitéis las costumbres de las naciones, ni temáis las señales del cielo, que temen los gentiles. Mediante el estudio de las estrellas y planetas, un astrólogo calcula un horóscopo sobre la base del mes y del día de nacimiento de un individuo. El horóscopo es una predicción de eventos que pudieran suceder basado en el movimiento de las estrellas y planetas. Aunque miles de personas, millones diría yo, siguen los horóscopos con más o menos interés, esto se trata de algún tipo de adivinación, por lo menos de intento de adivinación. Aunque usted diga no creer en horóscopos y solamente leer el suyo por diversión, debería abandonar esta práctica, pues el horóscopo diario puede influirnos fácilmente de vez en cuando, y es un modo en el que nos vamos haciendo receptivos a los poderes de lo oculto. Si usted quiere vivir en el reino de Dios, renuncie al horóscopo y a todos los otros medios de adivinación. Deben ser totalmente destruidas las barajas, tablas ouijas y otras cosas usadas para la adivinación. La brujería o magia supersticiosa se usa para producir efectos que están más allá del poder humano. Estos efectos pueden ser buenos o malos y se realizan por medio de palabras o gestos mágicos, por el uso de hierbas mágicas, polvos, líquidos o cosas similares. Con frecuencia se hace sobre ellas una invocación especial al diablo. Males físicos son dirigidos contra individuos a causa de odio o celos. Todos hemos oído hablar de alfileres clavados en muñecos, el mal de ojo, la maldición de algunos alimentos o bebidas que mediante el poder de las tinieblas deberían causar daño, enfermedad o hasta muerte. Esto es brujería. En la actualidad las brujas pueden encontrarse casi en todas partes y con frecuencia son presentadas bajo una luz positiva de gente buena. Recuerden que toda persona envuelta en adoración falsa que busca conocimientos prohibidos o dice o pretende utilizar poderes prohibidos debe ser evitada a toda costa, aunque sea pariente nuestro, aunque sea nuestra propia madre. También hay un interés creciente en la brujería africana, el vudú. Los dioses del vudú son malos y buenos, y el servicio de esta práctica empieza usualmente al anochecer, terminando al amanecer. Con frecuencia incluye, sobre todo en su versión americana, el sacrificio sangriento de animales, tanto de cabras, pollos, hay oraciones y cantos. Se supone que los dioses entran brevemente en la persona durante el ritual, asumiéndolos a modo de posesión. Algunas veces, para desorientar, se utilizan objetos católicos. En el vudú, o en su versión afroamericana, que se conoce como el macumba o como el candomblé, se utilizan imágenes de santos, crucifijos, velas, agua bendita y oraciones católicas, así también como otros objetos y oraciones. No se dejen engañar por la naturaleza aparentemente religiosa de lo que sucede. En muchas casas de curanderos, por ejemplo, se pueden encontrar imágenes de santos, hasta alguna imagen del Sagrado Corazón de Jesús o de la Divina Misericordia. Hasta algunos llevan un diploma con una bendición papal. Es nada más que una pantalla. Lo que allí ocurre es una entrega al demonio. Están entregados al demonio. Si tienen alguna vez en sus casas, hagan memoria. Si ustedes tienen objetos, papeles, oraciones que hayan sido usados en brujería o que les hayan sido dados por alguna bruja, brujo, medium, curandero o parapsicólogo,
deben destruirlos por completo. Si han estado envueltos en brujería, deben renunciar al demonio explícitamente, renunciar a la brujería que hayan practicado y a toda brujería, pedir perdón a Dios y confesar su pecado a un sacerdote. En la confesión hay el poder divino necesario para librarse de la influencia del mal. Los amuletos son una forma de magia en que se cree que un objeto particular tiene el poder de atraer el bien y alejar el mal. Estos son particularmente malos cuando nos son dados por un adivinador, espiritista, curandero o alguna persona envuelta en lo oculto. Cuando el objeto es usado en la persona o llevado en la cartera o colocado en el hogar, significa que la presencia maligna siempre está con nosotros. Algunos ejemplos son llevar ajo en la bolsa para tener siempre dinero, mantener unas tijeras abiertas para la buena suerte, mantener hierbas especiales en un frasco, usar una media luna en el cuello o un collar de ajo, poner alfalfa y flores frente a una estatua, tener ídolos orientales o indostanos en la casa. Mucha de la joyería usada en el cuello de hoy representa algo que se utiliza en brujería y usualmente la gente la usa inocentemente, pero forman parte de este esquema satánico que nos está dominando. Hemos visto de todo, absolutamente de todo. Las pulseritas famosas que muchos jóvenes y muchas jovencitas, y algunos no tanto, llevan en sus muñecas, de color rojo, dicen por la envidia o porque me gusta, y a la que se le hacen algunos nuditos con alguna función supersticiosa, como pidiendo algún deseo o algo así, con algunas inscripciones, forman parte de todo este culto venido desde el África, a través del macumba, que principió inicialmente en el Brasil y que terminó perfectamente manejado, sobre todo aquí en la Argentina, con la invasión de los temibles sectarios de la Iglesia Universal. Ellos actualmente inclusive les ponen una cintita donde dice Jesús en las muñecas y forma parte de la vieja creencia del candomblé y de la macumba, en donde forma parte de un espiritual grillete al modo de los presos, en donde se han consagrado directamente a Satanás. No es poca cosa. Por lo tanto, si es su caso o conoce usted a alguien que utiliza estas cintas de color en la muñeca, invocando la protección para el mal de ojo, para los niños sobre todo, es terrible. Lo que le hacen a los pobres niños realmente es un espanto y es una burla y un insulto a Dios. Recen. Si tienen miedo al mal de ojos en los niños, recen. Recen por ellos, impónganles las manos. Los padres tienen ese poder, los padres verdaderos. Debemos tener mucho cuidado también de no usar medallas religiosas y estatuas católicas de modo supersticioso. Ninguna medalla, estatua o artículo religioso tiene poder alguno o suerte conectado con ella. Una medalla, estatua o vela es sólo una señal de nuestra plegaria al santo para que interceda ante Dios por nosotros. Toda adoración debe ser dada a Dios y a Él solo, a Él solo. Por lo tanto, todo lo que sean velas de colores, tratando de conseguir tal o cual efecto, inciensos de tal o cual perfume, todo esto forma parte de este esquema demoníaco que se va insertando en cada casa. Todos los objetos descriptos o cualquier otro objeto usado de una manera supersticiosa debe ser destruido o tirado a la basura. Si usamos joyería que corresponde a algún signo del zodíaco o algo que represente la brujería, como cualquiera de los 4 elementos, inocentemente podemos dar entrada al reino de lo oculto en nuestras almas. La gente usa medallas religiosas porque busca la intercesión de la Santísima Virgen María o de los santos y desean la protección y la bendición de Dios.
Usar algo que representa lo oculto, aunque sea de manera inocente, es simbólico de nuestra dependencia del poder de las tinieblas. No debemos vacilar ni un instante en deshacernos de este tipo de joyería. ¿Deseamos pertenecer al reino de Dios o no lo deseamos? Renuncien a Satanás, renuncien al uso de amuletos y pidan perdón a Dios. Si usted esculpió o talló deliberadamente tal objeto para alejar el mal o atraer buena suerte, sería muy bueno que lo confiese. Que lo confiese. Ponga su fe no en el reino de las tinieblas, sino en Jesucristo, que es quien sana, salva, protege y nos ama de verdad. A todas las mujeres, principalmente mujeres católicas, abandonen el uso de aquellos dijes que llevan en muchas medallas que representan cosas de la brujería, tales como soles, lunas, estrellas y otros símbolos, digamos, innecesarios para llevar, que los llevan a modo de adorno, la piedrita de tal o cual color, el delfín, el niñito o lo que fuere. Si son verdaderamente católicos y quieren llevar algo al cuello, lleven con dignidad y con orgullo una cruz bendita, una medalla de San Benito, llévenla con dignidad, una medalla de la Santísima Virgen. Este es el modo que socialmente podemos atacar y combatir esta presencia de lo demoníaco constantemente en cada ciudad. Abandonen absolutamente el uso de aros en lugares insólitos. Por supuesto, piercing, penetración de la carne a través de argollas y de otro tipo de cosas. Eso viene del diablo, no hay otra función. Tatuajes, los tatuajes, hasta mujeres católicas, hasta varones, lo que es mucho peor, varones católicos que se llaman a sí mismos católicos y que lucen en sus brazos, en sus piernas, en sus espaldas, tatuajes con serpientes, con dragones, una cosa realmente de pertenencia demoníaca. Alguna vez, cuando nos hemos preguntado acerca de cómo sería aquello del 666, de la presencia de Satanás, ¿no es cierto?, en este último tiempo, en la aparición del anticristo, y que él va a marcar, Hugo Guast, en su novela, que muy pronto la vamos a empezar a leer para ustedes en forma de novela, llamada Juana Tabor 666, da una pista clara, que me parece que es por aquí por donde viene la cosa hoy. La gente lo lleva como una moda. Llevan y ven una moda justamente para ridiculizar a la visión del Apocalipsis y a la visión católica. A modo de ridiculización se hacían tatuar el 666 en las manos o en la frente, o a través de vinchas, o a través de calcos, empezaron a llevar. Y lo hemos visto. Gente que ignorantemente, estúpidamente, imbécilmente, ponen en sus autos calcomanías donde dicen el diablo, 666, Satanás, una cosa tremenda. Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica, las 24 horas, por la salvación de las almas. Vamos a hablar un poco de el espiritismo, o iglesias espiritistas. El espiritismo envuelve la comunicación con los muertos o con el mundo de los espíritus, según ellos, por algún medio psíquico u oculto. Debe tenerse mucho cuidado, porque mucha gente es engañada. Puede existir el uso de la Biblia, inclusive algo así como agua bendita, estatuas de santos y hasta himnos católicos. Los espiritistas con frecuencia creen en la paternidad de Dios, en hacer el bien a los demás, la responsabilidad personal por los actos del individuo, la recompensa por las buenas obras y el castigo por las malas. Muchos de ellos son cristianos, aún católicos, y profesan la fe en Jesús. Sin embargo, un intento peligroso de comunicarse de algún modo con los muertos o con los espíritus. Esto puede ser mediante
una sesión especial, o tal vez la persona solo parece entrar en trance. Los espiritistas están envueltos algunas veces dentro de curaciones, brujería, adivinación, y hasta hacen bendición de los hogares para protegerlos. Algunas veces creen también en la reencarnación, que es mucho más propia de la doctrina teosófica. ¿Podemos hablar con los muertos? Cada día aumentan los grupos que pretenden comunicarse con el más allá y decir que hablan con los muertos. El espiritismo reviste nuevas caras, no porque de fondo haya variado mucho de lo que era en otras épocas, sino por haber adoptado formas nuevas y peligrosas. Se practica a modo de juego, con tablas ouijas, con películas y documentales, así como manuales de brujería y espiritismo, que pueden ser lamentablemente adquiridos fácilmente, inclusive en librerías católicas. Puede ser inclusive adquiridas por niños y por adolescentes, casi en cualquier tienda de juguetes, de artículos para regalo o centros de video alquiler, sobre todo desde que apareció aquello de Harry Potter, ¿no? Los adelantos en la tecnología ponen al alcance medios para iniciarse en el conocimiento de fenómenos místicos y para reproducir de manera sencilla ciertas condiciones que pueden parecer sobrenaturales, como son grabadoras, trucos, magias y el poderoso medio al alcance de muchos, que son los programas de computadoras e Internet. El espiritismo moderno nació a mediados del siglo XIX, con algunos golpes en las paredes de las hermanas Fox. Ya vamos a contar más específicamente la historia. Luego se pasó a los golpes en las mesas. A partir de los años 50 comenzaron las grabaciones de voces en cintas magnetofónicas. Ahora tenemos las computadoras. A medida que cambia la tecnología, va cambiando también el espiritismo. ¿No es justamente esto una clara demostración de que es solamente una iniciativa del hombre? Debemos distinguir entre los distintos tipos de causas de un fenómeno. Cuando las cosas proceden de Dios, pertenecen al grupo de las causas sobrenaturales. Si proceden del demonio o de algún ángel, pertenecen al grupo de lo preternatural. Y si procede de la propia imaginación o de alguno de los agentes que constituye el mundo físico exterior de la persona, pertenece entonces al grupo de lo natural. Lo preternatural para el hombre es natural para los ángeles y demonios. Médiums y científicos principalmente utilizan con cierta metodología 3 medios para este tipo de pretendidas comunicaciones: el poltergeist, el espiritismo y las psicofonías. Poltergeist o psicoquinesis espontánea recurrente. Son los llamados espíritus ruidosos, que se manifiestan con ruidos misteriosos, olores desagradables, muebles que se desplazan solos, fríos súbitos, voces inexplicables, objetos que aparecen y desaparecen, y hasta levitación incontrolada de personas y objetos. Espiritismo. Se invoca a los espíritus por medio de sesiones, a través de la tabla ouija o no, de agua, objetos personales y fotografías del difunto con el fin de establecer algún tipo de comunicación. Las manifestaciones son parecidas a las de la actividad poltergeist, incluyendo apariciones de espectros, dicen, voces, mensajes escritos, golpes y llamadas misteriosas. En el caso de las psicofonías, es la grabación de las supuestas voces de los muertos. Estas grabaciones se llevan a cabo en iglesias, casas antiguas y lugares donde ha ocurrido alguna muerte trágica. Sobre estos temas, el Catecismo actual de la Iglesia Católica, en su número 2116, exponiendo la doctrina sobre el primer mandamiento, señala que todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios, la evocación de muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, fenómenos de visión, recurso a médiums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo,
sobre la historia y finalmente sobre los hombres, a la vez que también un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en constante contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solo a Dios. Por otro lado, normalmente quien quiere hablar con un difunto acaba siempre escuchándose a sí mismo, y lo que asombra de estos mensajes es a veces el hecho de que por lo general el difunto diga cosas que solo conocíamos nosotros, en lugar de descubrir por medio de él verdades nuevas. Aquí es fácil darse cuenta de que son experiencias removidas que afloran desde el subconsciente. Se han postulado muchas teorías para explicar estos fenómenos, y parece ser que entre los que perciben estas manifestaciones se encuentran personas con historia clínica previa de trauma y estrés, neurosis, histeria, copropraxia, deleitarse en el uso del lenguaje obsceno o inapropiado, y también ecolalia, repetición de palabras carentes de sentido. Los desajustes sexuales también son notorios, encontrando altos índices de personas homosexuales y niñas en el paso de la niñez a la adolescencia como supuestos médiums. En la mayoría de los casos, las investigaciones llevan a resultados de tipo dudoso, ya que nada es totalmente comprobable, y los efectos que han podido ser medidos y registrados, como el caso de las psicofonías, pueden deberse a causas perfectamente naturales, o también demoníacas. Para salir al paso de los abusos y aclarar dudas, los obispos de la región de Emilia-Romagna publicaron una nota pastoral con el título La Iglesia y el Más Allá. El documento fue presentado a los medios de comunicación por el cardenal Biffi, el coordinador de la edición Monseñor Caprioli y el secretario de la Conferencia Episcopal Claudio Stagni. Es la primera vez que en un documento de la Iglesia se definen las formas de evocación a los difuntos como fenómenos relacionados con el subconsciente. Es un hecho importante, sobre todo porque estas formas hoy están teniendo éxito entre los padres que han perdido a un hijo a través de circunstancias dramáticas. Poco a poco se han formado una serie de grupos que usan la comunicación con el más allá como una especie de atajo para responder ante este impresionante dolor. Los obispos no demonizan el proceso tecnológico, pero ante estas circunstancias bien vale la pena preguntarse si el demonio, como espíritu puro que es, y teniendo gobierno sobre las cosas materiales, no tendrá intervención en ellas, actuando indirectamente, por permisión de Dios, sobre la voluntad humana, impresionando la imaginación y los sentidos, y encontrando terreno fértil en aquellas personas interesadas en los fenómenos paranormales. Por nuestra parte, nosotros debemos decir lo siguiente: creemos que en un 50% de los casos en los que se ha llegado a tener contactos de este tipo, en un 50% de los casos se trata de intervenciones diabólicas, de espíritus demoníacos que utilizan estos medios justamente para hacer perder la fe o para desviar, y entonces se producen algunos fenómenos que han sido probablemente comprobados. El otro 50% es directa y lisa y llanamente fraude de la peor especie, curro total y absoluto. Y lo vamos a demostrar con este documental que vamos a ofrecerles a continuación de la BBC de Londres, justamente para que no digan que nosotros no somos pluralistas. Aquí está la BBC de Londres, que de nada puede tildarse de católica, ya lo hemos escuchado en otra oportunidad cuando hablaba de la Inquisición española, y ahora nos van a hablar exactamente de los psíquicos y espiritistas. ¡Dóblate! 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 ¡Lo hice! Existen los poderes psíquicos. Desde las primeras investigaciones, la ciencia ha sido incapaz de proporcionar una respuesta definitiva. A través de los años, los psíquicos han afirmado tener poderes extraordinarios, percepciones extrasensoriales o la capacidad de mover objetos sin tocarlos. Este hombre convenció a los científicos que podía doblar metal sin nada más que el poder de su mente. ¿Es esto evidencia de poder psíquico? No lo es. Es un truco. Secretos
de los superpsíquicos. Nuestro deseo de creer en lo sobrenatural ha proporcionado un terreno fértil para que los psíquicos planten sus semillas de decepción. Tengo un mensaje de Beatriz. Sí, mi Beatriz. Más control. Bajo una mirada más cuidadosa, el fenómeno psíquico depende en realidad de la credibilidad humana. Una y otra vez, durante los últimos 150 años, se han mostrado las hazañas de los psíquicos como trucos de magia enmascarados de milagros. Y aún en los lugares menos fantasmales de los suburbios, la fe en lo paranormal está más en boga que nunca. ¿Me cambiaré de casa el próximo año? No lo esperaba. ¿Es definitivo entonces? Este grupo de psíquicos realmente cree que está en contacto con poderes espirituales. ¿Me voy a cambiar a 10 millas de aquí o...? Ellos creen que pueden preguntar a los espíritus y obtener respuesta a través del movimiento de la mesa. A la derecha, si es sí, o a la izquierda, si es no. Uno nota que los dedos se deslizan por la mesa sin estar presionando en realidad. Bueno, si la empujáramos, se detendría y no funcionaría. ¿Seré abuela el próximo año? ¡Oh! ¡Bien! Hola, ¿abuela? Sí. La mesa se mueve por la energía cinética que produce todo el grupo. Es una forma de energía mental. Toda la energía cinética viene del cerebro mismo. El grupo se reúne para encuentros públicos y privados como este. Junto con mover mesas, también se sientan juntos en esta habitación oscura para contactarse con el mundo de los espíritus. Para comprender la tradición de las sesiones espiritistas, es necesario mirar hacia su dudoso origen. Este se remonta precisamente al año 1848 en la pequeña aldea de Hydesville, Nueva York, y estuvo a cargo de dos jovencitas. Se llamaban Kate y Maggie Fox. Pero ellas no se comunicaron con espíritus, sino que hacían trucos en la oscuridad. Producían extraños ruidos haciendo rebotar frutas o golpeando sus tobillos contra el borde de una cama. Kate, Maggie. Se suponía que la casa estaba embrujada y Margaret Fox pensó que el extraño fenómeno podía ser producto de una comunicación con el más allá. La madre lo tomó muy en serio, ya que el telégrafo recién se había inventado y se hablaba también de un telégrafo espiritual. ¿Las niñas están despiertas? Escuchamos ruidos. ¿Fueron ustedes, niñas? No, papá. Cuando la noticia se expandió, la casa de los Fox comenzó a ser asediada por gente que esperaba comunicarse con sus muertos. La familia vio rápidamente una forma de hacer negocio. Kate y Maggie comenzaron su carrera como mediums. Para empezar, los espíritus debían golpear 2 veces para un sí o una para un no. Luego aprendieron a deletrear. A veces recitaban el alfabeto, A, B, C, lo decían completo, hasta que escuchaban un golpe, por ejemplo en B. Entonces empezaban de nuevo, había otro golpe y así iban uniendo las letras. Aunque no lo crean, la gente incluso trató de escribir libros así, pero eso ya quedó en el pasado. Gradualmente, los espíritus se hicieron más sofisticados, hasta deletrear palabras guiadas por las manos del grupo espiritista o contestando preguntas con golpes en la mesa. El gran científico inglés Michael Faraday descubrió que esto no era hecho por espíritus, sino por movimientos musculares inconscientes conocidos como acciones idiomotoras. Si pones tus dedos en el borde de una mesa, sin notarlo puedes presionar o empujar en diferentes direcciones. Son fuerzas mínimas, pero bastan para mover un vaso o incluso una mesa. There are angels hovering round. There are angels hovering round. There are angels
Solo 2 años después de que las hermanas Fox escucharan los primeros golpes en 1850, ya habían más de 100 mediums en Nueva York y 50 grupos espiritistas en Filadelfia. 1 década después, habían millones de creyentes en Norteamérica y en Europa. El medium tomó el centro del escenario, una extraña oportunidad de trabajo para las mujeres de ese tiempo. Los espíritus ahora hablan por una trompeta espiritual y producen incluso fenómenos más extraños. Lo que estamos tratando aquí es materia espiritual, es decir, inmortalidad, vida después de la muerte. Lo que se producía eran, trompetas que sonaban y órganos y mesas que se alzaban, en fin, cosas muy, muy torpes. ¿Eres tú, John? La habilidad de los mediums tiene más que ver con lograr trucos que con conjurar espíritus. La gente usaba grandes varillas, tenían varas telescópicas con las que podían tocar campanas a varios metros de distancia, tenían cordeles de algodón y cosas así. Las salas de consulta estaban arregladas para estos trucos. ¿Tienes algún mensaje para alguien, John? Tengo un mensaje de Beatriz. Sí, mi Beatriz. Te amo, Albert. Cuídate. Lo único que querían, por sobre todas las cosas, era ser capaces de creer que verdaderamente existía vida después de la muerte, que iban a tener la posibilidad de comunicarse con sus seres queridos muertos. De esta forma, esta evidencia increíblemente débil pasó a ser una prueba muy, muy fehaciente para estas personas. Para los mediums era un negocio lucrativo, pero para mantener interesados a los creyentes, o más bien a los espíritus, debieron aprender nuevos trucos. Los mensajes del más allá comenzaron a llegar entonces por escrito, y el más celebrado medium que escribía estos mensajes fue el norteamericano Henry Slade. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Slade llegó a Londres en 1876 con la esperanza de explotar un nuevo mercado. Como prueba, él afirmaba que podía comunicarse con los muertos. Algunos eran escépticos. ¿Tiene alguna pregunta? Sí. 2 estudiantes de medicina intentaron descubrir su fraude. Téngala en la mente. La especialidad de Slade era reproducir mensajes de espíritus en unas pizarras similares a las usadas en la escuela. Primero mostraba que estaban vacías. Ponga sus manos en la pizarra. Se escuchaban misteriosos sonidos de escritura y entonces, como por milagro, aparecía un mensaje que era supuestamente del espíritu de la esposa fallecida de Slade. El tiempo dirá. El mensaje había sido escrito antes, pero disfrazado con una placa falsa. Al juntar las 2 pizarras, la placa pasa a la pizarra contraria y se revela el mensaje. Quiero que ahora junte las pizarras sobre su cabeza y piense en esa pregunta. ¿Qué está haciendo? Usted es un impostor, señor. Devuélvamelas. Slade fue arrestado por fraude y su juicio fue el comentario de Londres por varias semanas. Faltó poco para que lo encarcelaran. Pero su caso reveló la profunda división entre científicos respecto de la autenticidad del espiritismo. Charles Darwin contribuyó la enorme suma de $15 para la parte acusadora. Pero Alfred Russel Wallace, que desarrolló una teoría de la evolución distinta de la de Darwin, fue el testigo clave para la defensa de Slade. Era un claro ejemplo del choque entre religión y ciencia a fines del siglo XIX. Cuando Darwin publicó su teoría radical de la supervivencia y la evolución, fue obviamente un gran golpe para los religiosos. Sintieron que su fe en la verdad literal de la Biblia se veía amenazada, y de hecho fue así. Entregaron su religión, pero necesitaban algo que la reemplazara. Buscaban algo más consistente con el nuevo cientismo, como se le llamó en la época. Cuando el espiritismo llegó y los espiritistas dijeron, miren, no pedimos que tengan fe, podemos mostrarles evidencia científica, tenemos pruebas materiales.
Los médiums no tardaron en entregar la evidencia que los científicos buscaban, pero en forma de una nueva y misteriosa sustancia del reino de los espíritus. Se le llamó ectoplasma, una palabra que sonaba muy científica y que todos la adoptaron inmediatamente. Esta fue una época en donde se experimentó una abertura científica extraordinaria. Los Curie descubrirían la radioactividad y Röntgen había descubierto los rayos X. Entonces, si tenemos rayos X, ¿por qué no ectoplasma? Un tipo de fenómeno mucho menos preocupante. Creo que la gran mayoría de la comunidad científica de ese tiempo era bastante receptiva. Es decir, si analizamos Barrett, Brooks, William James, todos eran pensadores progresistas y, bueno, con un ligero interés en estas áreas. Algunos como H.G. Wells se interesaron incluso en ocultismo, práctica que era mucho más respetada en esa época. Era incluso considerada una forma más profunda de ver este fenómeno. El ectoplasma tenía una increíble similitud a cualquier tela. Solía aparecer después que el médium estuviera fuera de vista en lo que se llamaba un cuarto espiritista, generalmente una cortina o pantalla protectora. El psicólogo y premio Nobel Charles Richet fue quien acuñó el término ectoplasma. Su objeto de estudio era la flamante médium Eusapia Paladino. Richet realizó una investigación de Eusapia en su cabaña del sur de Francia. Estaba convencido de que las manos espiritistas formaban el ectoplasma producido por el fenómeno de Eusapia. Esto contrastaba con la teoría de un famoso científico italiano, quien estaba seguro de que la sustancia emanaba de pura energía sexual e iba acompañada incluso de orgasmos. Ella se mojaba, contorsionaba y gemía. Al final ocurría una especie de manifestación física. Las mesas se elevaban, sonaban campanas y se lanzaban objetos. Ella hacía todo lo que uno pueda imaginar. Richet persistió en su teoría de que los efectos eran provocados por manos ectoplasmáticas muy similares a las humanas y tan reales que incluso podían causar dolor. Paladino era famosa por su capacidad de sustituir hábilmente una mano o un pie por otro. Ella le pedía a los investigadores de cada lado que sostuvieran sus manos y pusieran sus pies sobre los de ella para tener un mayor control. Pero en la semioscuridad, ella se liberaba de una de sus manos para hacer sus negocios espiritistas, convenciendo a los asistentes que tenían controladas ambas manos. Eusapia también podía sacar un pie fuera de este círculo de control. Tenía su propia mesa de madera liviana, la que podía levantar metiendo un pie debajo, y si la descubrían en ese truco, un cómplice producía otros efectos. Pero Richet no podía creer que una mujer tan ignorante pudiera estar engañándolo. Los creyentes están predispuestamente ciegos cuando quieren creer. Creyeron en ella porque era una campesina italiana ignorante. Incluso usaban esa expresión con frecuencia, pero era una campesina italiana muy astuta. Después de producir cuerpos ectoplasmáticos, los médiums intentaron materializar formas completas. Esta fotografía de la médium Eva Carrier fue probablemente más convincente en la época temprana de la fotografía que en nuestros días. Ella materializó varias cabezas, las que son claramente montadas y planas. También produjo una materialización completa al que llamó Dawes Meeker, el que tenía una barba bastante pequeña, unas gafas y una especie de delantal. Él también es extremadamente plano. Eva solía actuar desnuda, lo que tal vez ayudaba a disimular lo llano de Dawes Meeker. Más tarde se descubriría que la cara era de una fotografía de revista del rey de Bulgaria. Muy pronto las materializaciones se hicieron más naturales. Ya dentro del armario, la médium supuestamente estaba muy bien amarrada y pasando por un trance. Después de un rato, emergía un espíritu. Se movía y respiraba, incluso podía dar un beso o estrechar la mano.
Lo cierto es que para todo el mundo parecía alguien disfrazado de fantasma, pero los creyentes querían creer que estos espíritus eran genuinos. Si se parecía a un fantasma, hablaba como un fantasma o un pariente muerto. Bueno, parece razonable pensar que puede ser ese pariente. Había ocasiones en que se conectaban al espíritu y de hecho lo identificaban con la medium. Lo que ocurría en esa situación era que otros asistentes llamaban la atención al hecho de que el espíritu estaba aprisionado. Esto no era lo que se debía hacer en una sesión victoriana, era contra las reglas. Incluso se decía que esta acción podía matar a la medium, lo que nunca ocurrió. Entonces empujaban al espíritu detrás de la cortina. 5 minutos después, la desaliñada medium saldría aparentemente del trance y afirmaría saber todo lo que allí había ocurrido. Salvo una excepción, todos los mediums fueron reconocidos como fraudes, o bien hubo muchos que confesaron. Pero no disminuyó ni la popularidad del espiritismo ni la controversia relativa a lo sobrenatural. La revista Scientific American decidió poner fin al debate de una vez por todas. Ofrecieron un premio de $5,000 a quien pudiera probar que existían los fenómenos psíquicos. Pero se necesita un tramposo para atrapar a un tramposo y ganar el premio, de modo que los mediums deberían convencer al mayor ilusionista y escéptico, Harry Houdini. Walter. La psíquica que estuvo más cerca del premio de $5,000 de Scientific American fue la acomodada esposa de un doctor de Boston, Massachusetts. Marjorie Crandon afirmaba tener contacto con el espíritu de su hermano muerto Walter, el que aparentemente podía hacer volar objetos por la sala e incluso tocar el timbre. Walter, si estás con nosotros, Walter, toca el timbre. El encanto de clase media de Marjorie sirvió como disfraz para uno de los mediums más astutos y manipuladores de su época. Cuando Houdini llegó a investigar para Scientific American, Marjorie comprendió que su reputación estaba en peligro. Walter, el famoso Houdini está aquí. Está presente en esta habitación. Está junto a mí. Walter, toca el timbre para él. Después de una larga carrera, Marjorie Crandon produjo uno de los sonidos más extraordinarios jamás presenciados, desde el ectoplasma a extrañas manos de espíritus. Houdini explicaría más tarde que ella puso bajo su silla una caja que contenía el timbre que Walter tocaría. Además, se amarró la parte inferior de su pierna por varias horas antes de la sesión para hacerla más sensible. Walter, presiona tu pierna contra la mía para saber si sigues aún aquí. Muy bien. Efectivamente, Houdini sintió que el pie de Marjorie pasaba por su lado. Escucha, Houdini. Tengo un mensaje. Que el señor Bird traiga lápiz y la pizarra. Más control. Ahora tiene mis 2 manos y mis 2 pies. El megáfono está en el aire. Que Houdini diga hacia dónde vaya. Hacia mí. Bien, aquí está. Mejor coloquemos las sillas como estaban ayer, por favor, ¿sí? Después de descubrir cómo Marjorie tocó el timbre, Houdini se escabulló en la sala de la sesión al día siguiente para ver si podía descubrir cómo Marjorie había hecho los otros trucos. Claro, hubiera sido más fácil hacerlo con las manos libres. Sí, pero usted... Empezando por el armario de espíritus derribado. Yo tenía una de sus manos, el señor Bird tenía la otra, pero el señor Bird tuvo que salir en un momento, lo que implica que la otra mano estaba libre. Señor Bird. También hay que saber cómo llegó esto al suelo, a mis pies. Bien, ella no podía tirarlo al piso porque cuando llegó al suelo... Le tenía ambas manos. Exacto, así que creo que lo hizo así. El megáfono estaba por este sector, en el piso, digamos que estaba aquí. Ella tenía una mano libre, pero también un pie libre.
Ella da un pequeño golpe en el biombo con su mano y pone su pierna debajo. Luego alcanza el megáfono y se lo pone en la cabeza. Más control. Parezco estúpido, ¿no? Así es. Entonces ella me da ambas manos. En este punto, ella voltea el biombo con su pie. Sí. Luego trae ambos pies, de modo que yo tenga ambos pies en mis pies y ambas manos en las mías. Brillante, ¿verdad? Marjorie, bueno, era un fraude, nadie lo duda. Después de todo, no ganó el premio. Los trucos de los primeros mediums parecen muy obvios 100 años después. ¿Podría engañarse a alguien hoy? Excelente. Puedes tomar asiento. Muchísimas gracias y... Este video es de Bien, una antes sesión de experimental dar las realizada en instrucciones, te 1997 por el Dr. Richard Wiseman de la Universidad de Hertfordshire, con un grupo de voluntarios de criterio amplio. Las manos y los pies del actor que hace de medium son atadas a la silla por los mismos participantes. Por favor, voy a pedirte que me ayudes un momento. En la mesa hay una selección de elementos espiritistas típicos, incluyendo un cascabel, una campana, un megáfono y una acordeón. Le pediré a Richard que se vaya. Dentro de unos minutos, cuando dé la señal, estaremos en total oscuridad. Una vez que esté oscuro, intentaremos focalizar nuestra energía para mover objetos. Bien, ¿pueden bajar las luces para que quede oscuro? Las luces se apagan y la sala queda completamente oscura. Lo único que los asistentes ven son los puntos luminosos pintados en los objetos que hay sobre la mesa. A través de cámaras especiales que pueden filmar en la oscuridad, podemos ver la sesión como si la sala estuviera alumbrada y más tarde los voluntarios también verían lo que aconteció. ¿Ven el aspecto que tienen? Trataremos de canalizar la energía que tenemos como grupo en cada uno de los objetos que hay en la mesa para ver qué sucede. Pero para asegurarnos que permanezcamos y actuemos como grupo, quiero que respiremos como grupo. Así que inspiraremos por la nariz hasta contar 3. Y exhalaremos por la boca hasta contar 5. Y ahora comienza el truco. Inspiren. Debemos sentirnos bien, calmados y relajados. Hay varios objetos sobre la mesa que ustedes tuvieron la oportunidad de ver. Había una pelota, un acordeón, un cascabel y una campana. Quiero que todos nos concentremos en una imagen. Concéntrense en el cascabel. Ahora él llega debajo de la silla y toma una vara de alcance similar a un puntero extendible. Inspiren. Exhalen. Trabajen como grupo. Sientan la energía de la persona que está al lado. Concéntrense solo en el cascabel. Sigan concentrados. Piensen solo en el cascabel. Muy bien, respiren. No teman. Todo está bien. Respiren. El pulso se acelera, pero no se preocupen y respiren. Sigan tomados de su compañero. Si no están seguros, cierren sus ojos un momento. No teman. Todo está bien. Lo están haciendo muy bien. Es solo energía, respiren por la nariz y exhalen por la boca. El cascabel, solo el cascabel, eso es. Visualicen el cascabel, focalicen el cascabel. Muy bien, eso es, lo han hecho muy bien. Sigan expirando y exhalando, eso es. Visualicen el cascabel, imaginen el cascabel, solo eso, muy bien. Había bastante movimiento al lado tuyo, ¿no sospechaste nada? No, no sentí nada, nada. Me sentí de verdad estúpida. Ahora, Marilyn, quiero que imagine... Una vez que los voluntarios están distraídos con el cascabel, hace su entrada el cómplice del medium. Recuerden que está completamente oscuro. Podemos ver cómo tomas el sombrero de paja. Eso, Marilyn, ahora lo llevas hacia ti. Eso, lo llevas hacia tu... Eso es, Marilyn, y ahora lo pones en tu cabeza. ¿Lo sientes? La gente está asustada por los efectos de la sesión, aun cuando esperaban que ocurrieran cosas. Exhalen. Las ideas que pasan por la cabeza son muy complejas para resolverlas, pero todo fue tan simple, era lo más sencillo del mundo. Muy básico. Concéntrense en la pelota, concéntrense en la pelota, traten de elevarla, está bien, Marilyn, sigue respirando, dentro, afuera. La mayoría de la gente cree que la temperatura de la sala ha bajado. Está muy frío aquí, la energía es muy poderosa. Es solo sugestión. El aire acondicionado se mantuvo igual durante la sesión. Entonces sintieron que la estaba temperatura más, bajó. Yo sí, definitivamente. Hacía frío. Hacía frío, sí. ¿Están todos bien?
¡Wow! Nadie sospechó del farsante más evidente, Richard, el mismo medium. ¿Por qué no sospecharon de él? Estaba atado a la silla. Sí, está bien. Sí, se escuchaba del mismo de una lugar. sola posición. Su voz venía del mismo sitio todo el tiempo, así que pensé que no se movía porque estaba muy oscuro. Ah, interesante. ¿Podías El experimento de Richard Wiseman fue parte de su trabajo como científico interesado en la investigación de los fenómenos psíquicos que tantas personas están convencidas que existen. Entre un 50 y un 60% de la población cree en lo paranormal y cerca del 30% dice haber tenido ese tipo de experiencias. Es casi una obligación para la ciencia descubrir por qué. Hace 70 años, en la Universidad Duke, Carolina del Norte, comenzaron los intentos de cuantificar los fenómenos psíquicos bajo condiciones controladas y desde entonces la controversia no ha cesado. La ciencia de la parapsicología fue el invento de Joseph Banks Rhine, un biólogo con un profundo interés en lo espiritual. La visita que hizo a la medium Marjorie Crandon lo convenció de algo. El espíritu de los fenómenos psíquicos debía sacarse de las sesiones espiritistas y llevarse al laboratorio. Pero los primeros experimentos de Rhine llegaron a un vergonzoso final investigando las habilidades psíquicas de un caballo, Lady Wonder. Concluyó finalmente que el caballo en realidad leía la mente. No fue un comienzo muy auspicioso para él ni para su programa de parapsicología. No fue sino hasta la mitad de 1930 que la comunidad científica le prestó más atención. El libro de Rhine, Percepción Extrasensorial, término inventado por él, se basó en experimentos mucho más convincentes y tuvo un tremendo impacto. Sarah, qué bueno verte de nuevo. Por favor, siéntate. Vamos a trabajar con George, así que dile que estamos listos. Utilizando sujetos comunes y sin personas que se declaren medium, Rhine intenta acumular evidencia estadística para probar la existencia de la telepatía. Bien, empecemos. Fue en el laboratorio de Rhine donde se desarrollaron las cartas Jenner, agrupando 5 símbolos: una estrella, un círculo, una cruz, líneas ondulantes y un cuadrado. ¡Cruz! Un sujeto experimental, el emisor, recoge una carta y el otro, el receptor, que puede estar en otra sala, intenta adivinar la carta. Era un buen trabajo de aclaración, pero obviamente terminó haciendo aburridos experimentos donde la gente se sentaba por horas diciendo cuadrado, círculo, círculo, líneas, sin tener resultados significativos que nos permitan mirar hacia atrás y pensar que había algo importante tras de eso. En realidad, no se obtuvo una evidencia verosímil. Líneas onduladas. Sin embargo, 2 voluntarios de Rhine obtuvieron resultados realmente significativos. George Circle y Sarah Howenby lograron acertar 23 de 25 respuestas. Rhine tomó esto como una evidencia concreta. Pero en 1938, una revista espiritista sugirió que J.B. Rhine había sido engañado. Hay muchas posibilidades de que Sarah y George se hayan comunicado sin percepción extrasensorial. Una forma implica que 2 personas practiquen contando a la misma velocidad. Cruz. Cuando se reconoce una respuesta correcta, los cómplices empiezan a contar. Si suena el timbre luego de contar 4, entonces se dice cuadrado. Cuadrado. Las trampas, hechas a veces por sujetos o por los experimentos, continúan siendo un problema para la parapsicología. Creo que la parapsicología enfrenta un problema con el fraude más complejo que el de las otras ciencias, ya que no pueden enfrentarlo. Las trampas por aquí y por acá son casi inevitables y no importa porque en todas las otras ciencias se puede buscar una respuesta. Si alguien repite el mismo resultado, no significa que la primera persona hizo trampa. Y si no puede, todos se dan cuenta y se descubre al tramposo. El problema en la parapsicología es que no tenemos fenómenos que tengan respuestas verosímiles. Entonces es probable que lo único que tengamos sean o pequeños fraudes o un poco de errores y nada más. En otras palabras, todos los fenómenos o ruidos son descartados por otras ciencias y nosotros no podemos hacerlo. Los parapsicólogos han demandado ser reconocidos como una ciencia legítima, pero todavía no han podido lograrlo. La mayor parte de la comunidad científica no los acepta.
Tal vez esto sucede porque se ha comprobado que algunos parapsicólogos del pasado han sido demasiado ingenuos. Uno de los fraudes más controversiales de la historia de la investigación científica involucra a Steve Banachek. Presione fuerte, por favor. Asegúrese que no queden agujeros ni espacios. Para demostrar sus habilidades, Steve se coloca una elaborada venda que ha sido examinada por el equipo de filmación. Y ahora voy a hacer algo. Lo que va a hacer parece imposible. No intenten esto en casa. Científicos del Laboratorio de Investigación Psíquica McDonald investigaron a Steve por un periodo de 3 años y quedaron absolutamente convencidos de sus poderes psíquicos. En el laboratorio, Steve demostró que podía mover objetos sin tocarlos, pero Steve no es un psíquico, sino un mago. La forma en que actúo es muy convincente. Esta vez en particular tenía un pedazo de hilo que amarré a un dedo y alrededor del otro para que se moviera hacia adelante. Mientras lo muevo, ven que hago esto. Luego, si quiero que vuelva hacia mí, levanto mis manos sobre él y vuelvo. Para mí es obvio que existe un hilo. Pero cuando el National Enquirer me preguntó por esto, dije, lo que hago es concentrarme. Imagino en mi mente que tengo un hilo en mis dedos. Entonces, cuando quiero que regrese, imagino que paso sobre él y entonces lo atraigo hacia mí. Por supuesto me creyeron. Ellos lo creyeron. Pero ¿por qué Steve intenta engañar a los científicos? Su objetivo, al igual que otro mago, Mike Edwards, era probar cuán fácil es para los psíquicos falsos convencer a los científicos de sus poderes paranormales. El fraude fue ideado por el mago y escéptico James Randi. Fueron al laboratorio por un periodo de 3 años y medio y convencieron a... Me informaban luego de cada sesión lo que habían hecho. Yo les decía, si alguna vez les preguntan si fue un truco o si están haciendo un truco, deben decir inmediatamente, sí, es un truco, y nos envió James Randi para ver si ustedes podían detectarnos. Nunca les preguntaron. Me preguntaron si podía hacer algo con la cámara y lo que hice fue simplemente pensar por unos segundos y decir, puedo tratar. Entonces puse mi mano en la cabeza y me concentré en la cámara. Y aparecieron 2 flash en la película. Todo lo que hice fue acercar mi cabeza, subí mi mano izquierda y apagué y encendí la cámara muy rápido. Por supuesto, ellos no lo notaron porque estaban mirando los monitores que se encontraban a un lado. Podríamos tomar al mejor psíquico de la actualidad, y si él o ella estuviera delante y dijera, todos son trucos, yo hice esto así, de esta forma, y les mentí en todo, y engañé a todos en el laboratorio, ellos no lo creerían. Ellos quieren creer tanto que te dejan hacer lo que quieras. Lo que quieren hacer es documentar y mostrárselo al resto del mundo. Lo que hacen es mostrar sus propias creencias al resto del mundo en vez de probarlas realmente. ¿Y la venda de Steve? Es un secreto que se lo guardará. Pero existen varias formas de hacer trucos con los ojos vendados. La mayoría depende de un truco simple: poder ver. Lo único que sabemos de todos los experimentos que se han hecho en parapsicología es que si existe algún fenómeno es muy débil, variable y muy difícil de comprobar. Mientras tanto, los superpsíquicos afirman que tienen un poder que está más o menos bajo control y es extremadamente poderoso. Pero eso nunca ha sido demostrado en un laboratorio. ¿En verdad quieren hacerlo? Fuera del laboratorio no existe un control científico que le corte las alas a los psíquicos. En realidad, sus trucos tienen más que ver con teatros que con ciencia. La gente en estos sitios piensa que están mirando en realidad a un psíquico genuino. Lo que no saben es que Ian Rowlands es un mago que puede repetir todos los milagros aparentes de los psíquicos más famosos del mundo. A alguien del público, Claire, se le pidió que hiciera un dibujo en secreto antes de que Ian llegara y que lo metiera en un sobre. ¿Podrá adivinar con la mente lo que ella dibujó? Puedo ver algo, pero no sé lo que es. Sí. No lo sé. Ella es como... Eso es.
Hubo una vez en que una persona quería hacer algo como árboles de Navidad. Y era fácil porque bueno, me miras como si, no, es un gato, no es como... ¿Abro el sobre? Sí. Por favor, está bien, le sorprendería saber cuántas veces fallo. ¿Qué es? ¿Un carro con flores? ¡No! La audiencia no supo cómo hizo el truco. Pero el que no sepan cómo se hace algo no significa que automáticamente debe ser paranormal. Sí. ¿Cómo lo hizo? Las técnicas para duplicar un dibujo oculto son conocidas hace años por los magos. Existen decenas de métodos descritos en libros y revistas disponibles en un negocio del ramo. Hay cojines de magia, sobres falsos e incluso se puede comprar un transmisor oculto. Todo se puede hacer con trucos, aunque algunos dicen que lo hacen con poderes psíquicos. Si en verdad los usan, lo están haciendo de una manera muy difícil. A continuación, Ian demostrará uno de sus más famosos trucos psíquicos: doblar una cuchara. Para empezar, tomo una cuchara de acero inoxidable común y entonces digo que voy a frotar la cuchara y con suerte la voy a doblar. Hay otras cucharas para el público y la gente intentará también y entonces tomo la cuchara así. Ahora bien, esta es una forma muy poco común de sostener una cuchara, pero lo que hago es condicionar a la gente a ver que es así como la tomo. Déjenme ver a Natalie. Entonces creo alguna distracción por unos segundos y lo que hago en realidad es doblar la cuchara. No toma más de una fracción de segundo hacerlo y cuando lo logro, la tomo de nuevo de la misma forma. La gente ya me ha visto tomar la cuchara así que no sospechan. Entonces sigo con la fase siguiente, que es lo que llamamos el pivoteo o doblez óptico. Se debe concentrar la atención de todos en este extremo por la forma en que uno mira y sostiene la cuchara. En realidad uno pivotea en este punto central y eso da la ilusión óptica de que se dobla mucho más. Se parece un poco a esto. Se está doblando. Se dobla más, se dobla más, se dobla más. Y digo, si mira la cuchara, se seguirá doblando. ¿Se dieron cuenta? 9 de 10 veces la gente dice, sí, puedo ver que en verdad se dobla un poco más. Se va hacia abajo, sí. Algunos dicen utilizar poderes psíquicos auténticos y tal vez sea cierto. Lo que yo hago es un truco. La gente paga y hace la elección, pero parece ser lo mismo. James Heydrich ciertamente parece ser muy auténtico y mucha gente piensa lo mismo. Sus hazañas físicas son extraordinarias, pero sus aparentes trucos psíquicos son en verdad increíbles. Puede hacer girar un lápiz sin tocarlo, dar vuelta a un billete que está dentro de un acuario boca abajo o voltear páginas de una guía telefónica. Danny Corem, un mago profesional convertido en periodista investigador, sospechaba de él. Persuadió a Heydrich para que participara en un documental de televisión. Engañó a millones de personas, incluyendo a científicos. Fueron ellos los que lo llevaron a la Universidad de Utah. Uno a uno, Corem empezó a descubrir los trucos de Heydrich. La mayoría de ellos dependía de una habilidad extraordinaria para exhalar una gran cantidad de aire sin que se note en su cara o en sus labios. Era lo suficientemente fuerte para pasar a través de pequeños espacios entre el acuario y la mesa. Mientras estaba en prisión, desarrolló el efecto de voltear una hoja utilizando la Biblia, con el que impresionaba a todos. Decía a los prisioneros, si oran conmigo, el Espíritu Santo hará que las páginas de la Biblia se den vuelta. Eso es blasfemia. En realidad les soplaba las hojas. Muchas veces hacía que los internos pensaran que eran ellos los que lo hacían. Heydrich se confundió cuando vio a Corem imitando su propio fenómeno psíquico e incluso pensó que Corem tenía verdaderos poderes. La parte más difícil fue divulgar los trucos sin provocar su hostilidad, porque era un individuo bastante peligroso. Al darse cuenta que todos sus trucos habían sido descubiertos, Heydrich accedió a confesar ante la cámara. Bien, les explicaré lo que hago. Primero no hago así, porque lo verían todos. Tomo aire desde el interior y hago que salga de una forma en que no se note.
Toda la idea detrás de esto es, en primer lugar, ver lo tonto que son los americanos y el mundo entero. Actualmente, los superpsíquicos explotan nuestras ansias de creer con una versión hogareña que va desde líneas telefónicas a programas de radio y de televisión. Ray Hyman, profesor de psicología de la Universidad de Oregon, realizó un estudio de las técnicas más utilizadas por los psíquicos. Se llama lectura en frío, y hace sentir a la gente qué información generalizada se relaciona específicamente con sus vidas. Le enseño a mis alumnos cómo hacerle a alguien que nunca han visto antes una lectura psíquica, y ellos lo han hecho, y regresan diciendo, realmente sorprendí a la gente. No se dan cuenta lo simple que es y nosotros tampoco. Es muy fácil. 24 minutos para las 10. Hoy tenemos un invitado muy especial. El señor X es un psíquico. Hyman se hizo pasar por psíquico en un programa de radio, pero en realidad solo utilizó las técnicas de lectura en frío. El éxito que tuvo en la primera llamada demostró cuán efectivo es. Pruebo la red, le digo, bueno, tengo la impresión que usted... Y hago una pausa. O alguien cercano a usted. ¿Ven cómo amplió la red? Está a punto de... Y luego otra pausa y digo, o tal vez ya hizo. Así también amplío la red. Un importante cambio en su carrera. Inmediatamente la mujer respondió diciendo, sí, mi hijo. Y le dije, usted desaprueba lo que hizo. Ella dice, sí, el idiota. Y le digo, bueno, ya es tarde para volver a su otro trabajo, ¿no? Y ella dice, sí, ese idiota quemó todos los puentes detrás de él. Hasta hice mucho con decir solo un trozo. Hyman marcó 10 de 10 aciertos en las lecturas de cada persona que lo llamó, excepto por una en la que acertó 9. También veo que ha tenido una especie de fantasía, una fantasía en la que incluso ha pensado huir alguna vez. Eso es increíblemente cierto. Lo felicito. Serán las lecturas psíquicas puras e inofensivas, incluso terapéuticas. La experiencia del mago Mark Paul sugiere otra cosa. Leyó sobre la lectura en frío dentro de la literatura psíquica e incluso alquiló un puesto en una feria psíquica. Alguien puede sentarse y yo infiero su carácter. Puedo mirarlo, ver la forma en que se sienta, puedo mirar la forma en que se toma las manos, puedo observar la forma en que reacciona ante ciertas preguntas. Interpretando toda esa información que ellos me están dando, puedo hacer una lectura certera de su carácter sobre ellos y algunas veces es bastante sorprendente. Cualquiera puede leer un manual de lectura en frío y sorprender a personas extrañas. Usted parece ser una persona altamente emotiva. En un momento usted está con mucho júbilo y al siguiente hundida en la desesperación. Como consecuencia, usted realmente ama la vida. Al avanzar el día de Mark Paul en la feria psíquica, él se da cuenta que cada vez se sumerge en aguas más profundas. Quieren detalles, quieren escuchar información sobre ellos, y es muy fácil darle ese tipo de información. Pero cuando quieren cosas más específicas como, bueno, cómo será mi bebé, va a ser sano, etc., ahí la moralidad pega muy duro. Es decir, yo entraba como pecador y salía como un santo. No lo soporté. Durante 150 años o más, la gente ha afirmado tener poderes psíquicos y mientras algunos sigan inventando ilusiones más sutiles, la mayoría de nosotros las creerá sin duda. Por eso, los escépticos se han puesto un nuevo reto. La Fundación Educativa de James Randi ofrece un premio de $1,1 millón a cualquiera que pueda probar a ser un fenómeno psíquico real. Las puertas de esta fundación están a la vuelta y podemos escuchar si alguien toca la puerta o el timbre. Con todos los poderes psíquicos que practican hoy en día miles de psíquicos en todo el mundo y particularmente aquí en Estados Unidos de América, ¿no creerían que afuera debería haber una fila de gente tratando de ganar ese $1,1 millón? Aún no ha llegado ningún interesado. Cuando la fe se oscurece, resurgen las supersticiones. Adivinación, magia, hechizos, maleficios, amuletos, ovnis, sectas, sanadores, reiki, yoga y todo lo que conspira contra la verdadera fe. Conozca más en Esclavos del Error. Aprenda a defenderse de la gran invasión que busca que abandonemos la única fe. Fuera de la iglesia no hay salvación.
Esclavos del error. Por cristiandad, solo la verdad, aunque duela.